Sí se ve, profe. Oh, menos mal, ya, muchas gracias. Ya, muchachos, entonces lo que les comentaba, mi intención era hacer lo siguiente y bueno, mostrarle al compañero su dibujo, cosa que no pude exportar acá en Paint porque me quedó muy mal, ya que estaba dibujando con el mouse. Así que bueno, aquí estamos, denme con esto mi pizarra y comenzamos, que está lista. Miren, lo ideal para estos casos, los arcanos, que es lo que se evalúa más que nada como nomenclatura dentro de lo que es el día de hoy en el control, porque no lo preguntan por alqueno ni por alquino, es siempre tener en cuenta que son compuestos terminados en enano, obviamente, y si son halogenados, estos halogenados también impactan en cierta forma en el orden alfabético, pues uno de los errores que siempre se observaba ayer era el tema del orden alfabético, ¿ya? Y en los ciclos, por ejemplo, butanos también, o ciclopropanos o ciclopentanos, tienen que observarse si están conectados a una cadena más larga, ellos pasan a ser radical. Y eso estaba como en la última, penúltima tiempo que yo pasé el día viernes, junto con, o antes inclusive de los compuestos halogenados, ¿cierto? Estaban los, en este caso, bromo, ¿cierto? Cloro o fluoro, alcanos, que se pueden nombrar. Entonces, el compañero me había dado un problema, me preguntó sobre este tipo de compuesto que puede generar ciertas ambigüedades, ¿ya? Así, pum. 1, 2, 3 me había dicho, 1, 2, 3, 4, en que en posición 4 él tenía de izquierda a derecha, me dijo bien, un isopropil, ¿ya? Y después, que ese mismo compuesto que tenía un total de 8 al parecer, 8 Sí, carbono, ¿no? ¿Me está. equivoco? ¿Estoy bien? Sí, está bien. ¿Ya? Tenía un total de como de 8 carbono. Él tenía, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solo vamos a marcar los carbonos porque me gusta hacerlo. Es algo que siempre he hecho para diferenciar cuáles son carbonos y cuáles no. Entonces, 1, 2, 3, 4 y disolvir, después 1, 2, 3, 4, un metil, ¿correcto? Ahí estamos. Entonces la pregunta del millón era, bueno, ¿cuál es por dónde empiezo? Porque mi canal principal también puede variar, quizás. Entonces, prueba de acá arriba. Lo primero, buscar la gana más larga siempre. Porque muchos que vienen quiz en el simulador, había un ejercicio, por ejemplo, que tenía por arriba un etil y se demoraban o quizás el error estaba en buscar la cadena más larga, más que nada, porque había una de 8 versus una de 7 quizás. Aquí entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por acá arriba. ¿Ya? Que va a ser igual que medida por acá, porque son equivalentes. La otra opción es empezar de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tenemos una de 8. ¿Ya? Una de 8 carbono. La porque está por acá con el círculo en rojo, por izquierda. Y de acá abajo puede ser como un cuadrado, por este carbono que está acá en extremo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una de 6. No me sirve muchísimo. Y por último, si fuese también la posibilidad hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tampoco de 6. ¿Ya? Y por lo que veo, la más larga de todas es la opción 1, 2, 3, 4, 5. La última que hice por acá, la opción de 8 carbonos lineales. ¿Ya? Que lo voy a cambiar ahora a color como en rojo. ¿Ya? Nuestra principal. Más que subrayarla porque se pueden confundir, la voy a cambiar en rojo. Ya. Listo. Ahora queda fuera un metil con un isopropil. Busqué la cadena principal. ¿Y por qué hablábamos de esa cadena principal como tal? Tengo dos opciones, por izquierda o por derecha, una numeración. Y ahora decido tal cual, ¿cierto? ¿Dónde me encuentro un sustituto? El compañero me decía cuál es la disyuntiva. De izquierda a derecha, 1, 2, 3, 4. Con la numeración que voy a marcar en verde. 1, 2, 3 y 4. Me encuentro un isopropil. Isopropil. Ojo, isopropil. Esto es parte del nombre del compuesto. Es parte del nombre del radical. ¿Ya? No es una apóstrofe entre líneas segmentadas como en terbutil. ¿Ya? Eso
quiero garantizarlo porque el terbutil es esto, así, tert, ¿cierto? Es como una especie de letra cursiva que hace alusión como al carbono o el tipo de enlace, pero acá es iso. Iso, ¿cierto? Se toma como parte del nombre. No es un apóstrofe como el terbutil que prácticamente no va a tomarse muy en cuenta cuando tengamos que ordenar en algunos casos, si es que ocupa nomenclatura, por ejemplo, UPAC después del 93 por ahí. Ya, en todo caso, siempre el orden alfabético nos va a ayudar a saber cuál va primero. ¿Qué es eso? Siempre el orden alfabético. En el caso hipotético, ustedes tuvieran una irisubropilia. De iso, perdón. Tuvieran un compuesto que empezara como en iso. Iso. Después, por ejemplo, un compuesto que empezara con T, ¿ya? Y uno con M de metil. ¿Cuál sería el orden alfabético dentro del compuesto, según ustedes? En base a la I, la T y la M. ¿Qué iría primero? Estamos hablando no de cantidades como di, tri o tetra, que son cantidades, eso es otra cosa. Ahora, si el nombre de radicales comenzara con su letra tal cual acá, I, T y M, ¿cuál iría primero? En primer lugar, hagamos un ranking. La I. La I. Ya, la I va primero. Después, ¿quién va segundo? La M. La M. La M Ya, y por último iría, y después la T. ya, la T, ¿cierto? Siempre que la T, M como o I formen parte del nombre tradicional de radical, sin ningún problema. ¿Ya? Cosa que a veces no pasa con las cantidades. Por ejemplo, para di, tri, tetrametil. ¿Ya? Que algo sea dimetil, chiquillos, dimetil, y que tenga una D, no influye en orden alfabético. Yo sigo tomando en cuenta la letra que es la raíz de mi radical, que es M, porque di indica repetición de 2 veces de esa especie. Tetra, en el caso de tetrametil, indica repetición de 4 veces. ¿Ya? Si es un tetraetil, algún día, lo que va a mandar es la E del etil, no el tetra de la repetición. ¿Ok? Entonces los prefijos para tetra de repetición, tri o di, no influyen dentro de la nomenclatura, dándole una posición más adelantada a sus metiles, etiles, propiles. ¿Ya? Eso no va a pasar. Solo cuando esa especie de o variación vaya incrustada dentro del nombre, ¿cierto? De su radical. Inclusive el terbutil, como les mencionaba, el tert es algo así como en minúscula, tert, butil, sale así muchas veces, o el sec, butil. Esto lo que hace referencia cuando está en minúscula es que no es parte del nombre, es como una parte de la molécula en sí, ¿ya? El terbutil. De hecho se simboliza así como T-butil, ¿ya? Y tiene variaciones, pero el día de hoy, para que no se complique, no voy a preguntar nada que tenga un terbutil, porque necesito ver ahora alquenos y después ver más que nada otro capítulo de lo que son después los isómeros, y ahí vamos a ver, por ejemplo, en detalle, ya los terbutiles, por ejemplo, o los ciclohexíles, que son radicales mucho más grandes. Ahora, lo que me interesa que ustedes manejen, al menos para este cuestionario, sinceramente, los radicales básicos, que son, obviamente, los conocidos metil, que es una solo, si por ejemplo la cadena va pasando por acá, es un metil, ¿cierto? Y su orden alfabético. ¿Quién sería? Con 2 carbonos radical, chiquillos. Etil. Etil. Ya, muy bien. Con 3 carbonos radical, ¿quién? Propil. Propil, ya. O sea, 1, 2, 3, 4 sería butil, ¿cierto? Butil. Ya. Ya. De los alcanos lineales, todos, o sea, hasta el pentil, hexil, si fuesen, todos son lineales, ¿cierto? Con conexión a la cadena. Lineales. Ahora, ¿cuáles otras variaciones hay? Esos son los clásicos. Me interesa también que ustedes dominen los que pasé un cuadrito y que vimos algunos ejemplos. ¿Cuáles son estos? Bueno, de los como no tradicionales tenemos también los ciclos. Hilos, ciclo alquilos, por ejemplo. Si yo tenía un ciclo butano, te podría también ser un ciclo butilo. ¿Ya? Ciclo butilo.
Yo tenía un ciclo propano, vale por el ciclo propano, acá, es un ciclo propilo. Ahora, la pregunta del millón, profe, ¿ese ciclo influye en el nombre? Sí, porque es parte del nombre del compuesto, y aparte el compuesto es cíclico, por eso su radical también va a ser cíclico. Así que ellos se ordenan en la lista a partir de su letra C, ¿ya? Sea cual sea, si butilo, propilo, ellos impactan a través de su letra C, ¿ya? Y así mismo, por ejemplo, el de A5 es ciclopentilo, y así, ciclopentilo, cuanto ustedes quieran, ¿ya? Ciclopentilo. Y la otra variación es que me preguntaban muchísimo que era la lección, me preguntaron por ahí, profe, no me acuerdo qué era este. Si tengo una cadena, por ejemplo, de cualquier carbono, N, ¿cierto? Sea N, este radical en azul, ¿cómo se llama? Este radical. Bueno, radical en azul es lo mismo que escribir, por ejemplo, esto, CH, ¿cierto? CH3, CH3, ¿ya? Y es el isopropil. Isopropil, en este caso iso pertenece al nombre, porque es la variación de un propil. ¿Qué variación de propil es? Que tiene un ángulo isósceles entre ambos carbonos, enlace de acá. Así que tenemos que incluirlo, considerarlo como una I dentro de lo que es el nombre. Si busco en alguna página pirata, lo más probable es que me digan que no. Pero IUPAC lo considera. ¿Ah? Lo considera. ¿Ya? Porque es una variación al propil como tal. ¿Ya? No por el tipo de enlace, sino que es por la variación de ángulo. ¿Ya? Usted no está enlazando un propil en el carbono 2 simplemente. Ah, como un propil, como un sec propil. No, viejo, sí, tenemos un ángulo acá. ¿Ya? De hecho, los isopropiles se dibujan con ese tipo de ángulo. De hecho, hay una tensión asociada a eso, ¿cierto? Hay una tensión de ángulo acá, un impedimento estérico entre los metiles y los carbonos vecinos. Entonces, tiene su forma y tiene su geometría el isopropil como tal. ¿Ya? Así que no puedo dejarlo fuera de IUPAC como que se fuese una especie de tipo de enlace, como el sec-propil, algo así. ¿Ya? En eso hay que tener mucho cuidado. Por eso la IUPAC lo considera como un radical que se nombra incluido con los demás. Eso, ¿ya? Bueno, en torno a eso, volviendo a la pregunta final para el compañero que quería ver todo eso con respecto a los radicales, el isopropil acá arriba, ¿cierto? Empieza con I, por el lado izquierdo. El compañero me decía, profe, también tengo otra numeración posible, que es por el lado derecho, que también intenté. Bueno, que me da lo mismo incluso. 1, 2, 3, 4. Bueno, entonces el nombre del compuesto en sí, como les mencionaba al compañero, yo elijo la numeración donde se ocupe bueno, la metodología del orden alfabético, como tal pasaba en los ciclos canos. Metil empieza con M y isopropil con I. Entonces elegimos el lado donde, con menor numeración, me queda obviamente el compuesto que sea por decirlo así, mayor en orden alfabético, que sería el isopropil. ¿Ok? Por eso en este caso fue atribuido 1, 3, 4 isopropil, ¿cierto? Después 5 metil, lo que sea. Aquí parece que es heptano, ¿ya? Vamos a escribir acá el nombre. Nombre, entonces tenemos en 4. Profe, ¿Mm? ¿podría volver a repetir? No capté bien el mensaje de qué se elegía primero. Se elige el lado izquierdo, perdón, para numeración, en verde, porque como ambos están en posición 4, ¿qué tengo que hacer para poder decidir por qué lo va a empezar? Me hace decidir el orden alfabético del isopropil, que es una I, por sobre la M de metil. Eso me hace decidir que el lado correcto es el izquierdo. Ya dejo con menor numeración al radical que tiene preferencia alfabética isopropil por sobre el metil. Tal cual pasa en los ciclos alcanos, por ejemplo. Pasa mucho eso. ¿Ya? Orden alfabético. Isopropil, por eso yo le di uno, dígame. No, es que termine, es que le quiero hacer una pregunta de otro ejercicio. Isopropil. Después vendría 5, ¿cierto?
metil, y ahí, como no hay ningún número más, no aplico guión, y ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, octano. Y listo, se fue. Así sería. Y murió en su ley. Ujú. Profe, mi Mm. pregunta es si puede hacer la 33, la que me dijo que era 2-ciclobutilpentano, porque sabe que todavía no sé por qué es 2. Ya, Por favor. ¿De dónde sí. empiezo a contar los carbonos para que sea 2? Miren, muchas veces yo me confundo con el compuesto porque tiene una forma extraña. Su compuesto es así: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tengo esto, ¿cierto? Así, ¿me entiendes? Sí, Entonces, ya tengo un ciclo butil. Bueno, pues lo voy a conectar como corresponde, porque yo le di menor importancia a butil, pero lo voy a conectar donde corresponde, para no matar tanto el ejercicio, ni la magia. Ahí, ahí, ahí y ahí, ya. Ahí. Entonces, si esto fuera, por ejemplo, un ciclo butil, ya, en este caso con un radical que fuese con una cantidad menor en carbono al que tiene él, perfecto. Ya podría ser, no sé, uno, por ejemplo, metil, ciclo butano. Ningún problema. ¿Ya? Pero acá afuera tengo una cadena de 5 carbonos y una diapo fue la penúltima. Le mencionaba cuando los ciclos alcanos se enlazaban con una cadena que estaba en mayor cantidad, ¿cierto? La del ciclo, y ellos pasaban a ser radicales. ¿Ya? Y eso sucede con este ciclo butil. ¿Ya? El ciclo butano ya no es ciclo butano, es ciclo butil. Voy a hacer de nuevo aquí el enlace. Ciclo butil. ¿Ya? Ahora, ¿por qué 2? No entiendo todavía el 2. Yo por acá arriba tengo mi cadena principal. Esta va a ser 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Yo busco la numeración de ese ciclo butil. ¿Dónde va a estar? Por ambos lados, si yo cuento de izquierda a derecha, voy a encontrarme con el carbono 3. 1, 2, 3, ¿cierto? Por este lado, 1, 2, sí, 3, 4, 5. Por ese lado, entonces se llamaría, en este caso, 3 ciclo butil pentano. Tengo 5 carbonos principales, sí. pentano. O la otra, por el otro lado, ya, no, por el otro lado mejor porque nos equivocamos, chiquillos, ya. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo también se llama? ¿Cómo en la forma? 3 ciclo butil pentano. Sí. Como verá, ambos nombres son iguales, entonces ponen el nombre ciclo metil pentano. No tiene alguna numeración más baja. ¿Ya? Porque por donde yo empiece, 1, 2, 3 me encuentro con el radical ciclo butilo. 1, 2, 3 con el ciclo butilo. Eso. En 3. Por eso ellos pasan a ser radicales de las cadenas cuando hay una cadena más larga por fuera, Sí. ¿ya? En ese caso particular para los cicloalcanos. Eso Gracias. sucede, ¿ya? Bueno, ya están abiertos los Profesor, ejercicios que hicimos en la lección. Dígame. el ciclo butil, la terminación en il es porque tiene una ramificación, ¿cierto? El Pasa a ciclo ser tiene una ramificación. pasa a ser ramificación. Él pasa a ser ramificación, ¿ya? Ah, ya, Por ejemplo, entonces todos terminarían cuando tengan una ramificación así, o más corta o más largas en il. siempre, o sea, metil, propil, ¿cierto? Exil, nonenil, o sea, nonanil, si fuese 9, ¿cierto? Pero il, una ramificación, ¿ya? Il es el prefijo para ramificación. Por ejemplo, chicos, atentos ya que voy a ser uno de los últimos. Miren, este compuesto en base se pudo extraer una vez, por ejemplo. Ya, y daba muchos problemas para poder nombrarlo porque... ¿dónde, cierto? Vamos a colocar, por ejemplo, aquí, ya. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, tengo una cadena de 10 carbonos enlazada a un ciclo hexano. Ese ciclo hexano va a ser, por ejemplo, decenil ciclo hexano, ¿sería correcto? ¿Cuál es la cadena más larga ahora? ¿La del ciclo o la de la cadena principal de afuera? O sea, esa cadena extensa de 10 carbonos. Son 10. ¿Se tomaría la de ¿Cierto? afuera o no? 10 carbonos, pues, obviamente sería la de afuera, ¿cierto? Entonces, ahora la intención es buscar, si la cadena más larga es la de afuera, esta de 10 carbonos en verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yo busco en qué posición está este ciclo hexano, pero yo no puedo llamarlo como ciclo hexano, sino que va a ser llamado como radical. Alguna vez cuando yo encuentro una cadena más larga que él, una de 10 versus una de 6, él pasa a llamarse automáticamente como ciclo exil, un radical. ¿Y en qué posición va a estar el ciclo exil? Ahora numero la cadena de afuera, la de 10, tal cual las normas básicas. O sea, el carbono número 1 va a ser el más cercano o que contenga, más que nada, en este caso, un radical. Si comienzo por acá, por ejemplo, por la derecha, ese radical, el ciclo exil, me quedará en el carbono prácticamente 10. ¿Ya? Por ejemplo, 1, 2, 3, voy a llegar inclusive acá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, perdón, acá, salte 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, me quedará como 10, en este caso, ciclohexil decano, el primer nombre en negro. Así, 10 ciclohexil decano. ¿Ya? Ahora hay otro nombre con numeración más baja. Sí, pues, donde está el ciclohexil también puede ser el carbono número 1. Y de hecho es el correcto, porque mi carbono número 1 de inmediato tiene un radical asociado, acá un ciclohexil. Entonces este es el 1, este está bastante erróneo porque una relación muy alta por nuestro radical. Cambio en azul, si tomo como número 1 este de inmediato, tengo el radical asociado a él de inmediato. En el carbono 1 está el ciclohexil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora sí, 1 ciclohexil decano. Y se parece mucho a un ejercicio que aparece en una diapositiva, la penúltima al parecer, donde está el ciclopropil, ¿cierto? Enlazado a una cadena de esta forma. No sé si igual en Profesor, la diapositiva, ¿sí? ¿hace falta poner el 1? Hay que colocarlo, po, porque es la Ya, posición. Po, ok. ¿ya? Ahí está. Entonces, por ejemplo, una de 4 acá, esa está en la diapo. Tengo 1, 2, 3, 4 versus 3. Entonces yo en la diapo les comento que esta era 1 ciclopropil, porque van el 1 aquí, butano. Y eso está en la diapositiva. En la diapositiva cuando se ven los cicloalcanos ramificados. ¿Ya? Dice ahí, cuando la ramificación tiene más carbonos que el cicloalcano, pasa lo siguiente. Y sale este ejemplo. 1 ciclopropil, en este caso, butano. ¿Ok? Y eso pasa para el ciclohexil cuando queda ante una de 10, por ejemplo, o pasa para el ciclopropil, que es más pequeñito, o pasa para el ciclobutil. Pero más recurrente es el ciclo, por ejemplo, propil, que es muy chiquito y generalmente forma parte de cadenas largas. Pero no es más que nada que solamente ten en cuenta que la palabra ciclo a la hora de ordenar, bueno, tengo la CE, ¿cierto? La CE, ¿ya? Que es referente al ciclo, así que tendrá un orden alfabético preferencial sobre, por ejemplo, el metil, es obvio. La C va a estar sobre la M, ¿ya? Entonces, eso, mucho cuidado. Muchos se olvidan que el ciclo propil lo dejan como el último, porque creen que exil o propil, pero tienen un ciclo, ellos son variaciones. Entonces, el ciclo se toma la C a la hora de ordenar en mi orden alfabético, que ahí muchos cometen el error como de quién va primero, ¿ya? Pero ya dije que el di, tri, tetra, los prefijos de cantidad no influyen.
¿ya? Nunca van a influir. ¿Ya? Y lo otro, antes de terminar y comenzar con lo de hoy día, es lo siguiente, que me pareció muy raro o alarmante en algunos casos, que ustedes se enfrentaban a un ciclo de dos, por ejemplo, sustitutos, y por ejemplo aquí tenían un metil y aquí un etil. Este, por ejemplo, ya sabemos que es un ciclo pentano, ¿cierto? ¿O hay alguna complicación con eso? ¿Ciclo pentano? Sí, ¿No hay profe. problema? Ya, estas ramificaciones no presentan ningún problema porque son menores en cantidad a qué carbono, el del ciclo. El ciclo tiene 5, entonces les gana esto que tiene, este tiene 2, este tiene 1. Así que esto es un metil, este es un etil. Entonces, según las normativas que vimos en la diapositiva antepenúltima, inclusive, porque ya era un viernes en la tarde, estábamos más o menos cansados y habían ya un cierto trajín que estábamos desgastados un poquito, pero de todas formas, esa ramificación, en este caso metil con etil, al estar dentro de un ciclo que nada pentano disustituido, se toma el orden alfabético, ¿ya? Claro, se sabe por cuál comenzar, cuál asignar el número 1, yo le asigno el número 1 que tenga prioridad en el orden alfabético. Entonces el etil, 1 etil va a estar por sobre metil. Y el 2, yo no busco el 2 del metil hacia la izquierda acá, porque si no me quedaría en posición prácticamente 5. Yo después aplico lo básico de nomenclatura, que me quede todos mis radicales, ¿cierto? Con la menor numeración posible. O sea, el 2 acá. Por ende, sería el compuesto escrito así. 1, en este caso etil, guión etil, ¿cierto? No hay nada más, ¿cierto? En la posición, guión, por favor, del mismo tamaño que este, ¿ya? Después ahora metil, pero resulta que el metil tiene una posición, y acordarse que el guión separa el número de la letra. Entonces no puedo escribir metil así junto o 2 metil juntos como tal, sino que voy a escribir guión, recordar, 2, ahora sí, letra de número nuevamente, metil, y ahora ¿sigue algún otro sustituyente? No. ¿Hay algún número? No. Entonces dejo de escribir guiones y coloco pegadito el nombre de mi compuesto, que es ciclo butano. ¿Ya? Recordar que el guión es para separar el número de la letra. ¿Ya? Caracteres numéricos de... Profesor, Profesor, era pentano. sí, Ah, ya. Sí. Estaban preocupados de los guiones. Pentano, ¿verdad? Me preocupan los guiones porque vi mucho error así. Siglo pentano. Ya está ahí. Entonces, esto es importante, chiquillos. ¿Ya? Los guiones. Letras, ¿cierto? Letras. Guión, número. Y los números, ¿cierto? Los separo por comas. Comas, ¿cierto? 5, comas, 6, etc. Y no hago un espacio, ¿cierto? Muy grande. No voy poniendo espacio entre los componentes. Muchos que escribían, por ejemplo, o escriben un 2, guión, y por acá escriben el nombre, metil. No, todo pegadito. Como una serie. Lo único que marca espacio, fíjense, son los guiones. Y está listo. El guión marca el espacio suficiente entre la letra y el número. ¿Ya? Así que antes de escribir un número o antes de escribir su respuesta y dice como sugerencia, revise su respuesta, cómo fue guardada, revise las comas y revise los guiones, ¿ya? Antes de guardar su respuesta, una vez que la guarde, inclusive, más que nada, como puede ahora estar y volver atrás, revise que está guardadito. Y cuando ustedes están en el control, ¿cierto? La pantallita aparece como en gris hasta la mitad, como en color gris, con este color, muchachos, así gris. Entonces eso indica que está la respuesta guardada, ¿ya? Y después cuando pasa a lleno puede ser verde si está correcta o rojo si está incorrecta. Pero si yo chequeo que mi respuesta fue guardada, ¿ya? Y chequeen que sus respuestas sean guardadas como ustedes necesitan, con eso, con los guiones, ¿cierto? Bueno, igual hay un historial, pero chequeen eso. Dígame. Yo sé que ya lo dijo, pero es para asegurarme. Ajá. Podemos adelantar y retroceder todas las veces que queramos, ¿cierto? En este control sí, pero dentro de química orgánica definimos con Gloria que habrán evaluaciones, o sea, le comenté,
que voy a ocupar evaluaciones tanto navegación libre como secuencial, dependiendo del caso que estime conveniente. ¿Ya? Ah, ya. Así que para este control el primero va a ser libre, después quizá uno tengamos que hacer uno secuencial porque las tipo de preguntas van a ser distintas o más cortas, ¿cierto? De planteamiento. Y dependiendo del tipo de evaluación yo indico el tipo de secuencia, pero vamos a ocupar los dos tipos dentro del semestre. ¿Ya? Y así, eso pues muchachos. Eso. Está activada la respuesta del leccionario, de los alcanos, ya para que vean la respuesta como era, pero yo creo que ya se dieron cuenta de sus errores. Muchos, por ejemplo, vi que hicieron muchos intentos hasta que fueron sacando los compuestos y al principio me decían, pero profe, parece que está mal la respuesta. Después yo le mandé un pantallacito y ahí dije, ah, sí, es broma, ¿cierto? El orden de los, por ejemplo, alfabéticos, de los ciclos sustituidos, eso es clave. ¿Ya? Porque hay libros que dicen que es el tamaño del radical y no es el orden alfabético? Si ustedes tienen, por ejemplo, un butil en un ciclo con un metil, el butil va a ser el 1. Butil empieza con B, entonces B por sobre M. Entonces, como orden alfabético y la letra, ¿cierto? Raíz de su radical, lo que va a mandar a la hora de ordenar los radicales de un compuesto. Pero la esencia, muchachos, es eso. No varían muchísimo los compuestos orgánicos, los alcanos son los más simples de nombrar y como les digo en la prueba, o sea, en el control de hoy día son 4 preguntas, no es toda la nomenclatura, eso yo, ya hay algunos conceptos clave que vimos en clase y quiero que ustedes, bueno, no hay algo para explayarse tampoco, me parece que selección múltiple, 2 de ellas y otras son de un poco de aplicación, pero como les digo, yo creo que practicando así con este leccionario que ustedes dieron fue bastante bueno, así que los felicito por la participación y por tener sus preguntitas por ahí. Le mandé una guía, espero le haya servido, igual tenían por ahí una guía para estudiar, así que está re bien, así que muy bien. Vamos a ir viendo después cuando veamos los alquinos, cicloalquinos o isómeros, vamos a ver quizás radicales más grandes, como les dije, el terbutil, ya que son radicales que después impactan en la estructura de Newman de los alcanos. ¿Ya? Pero por ahora, en este tipo de, más que nada de ejercicios, para el control de lo que hemos visto, vimos los radicales más sencillos. Y eso, recordar normas que primero busco la cadena más larga, ¿cierto? Para que no les pase cuando yo estaba los días enfermo, que pueden pasar de una cadena más corta a otra con un radical. Entonces busquen siempre la más larga, después siempre la menor numeración posible, a pesar que ustedes tengan por ahí 2 cadenas, ¿no? Entonces yo prefiero la con menor numeración posible y con la mayor cantidad de sustitutos, ¿ya? Siempre me decían, profe, tengo 2 cadenas de 7, ¿qué hago? Bueno, búsquelo con mayor cantidad de sustituyentes. ¿No? Esa entonces es mi principal. Y siempre la numeración más baja, Profe, por el lado izquierdo o derecho tengo, por ejemplo, un radical. Bueno, estimado, busque numeración más baja, ¿ya? Siempre numeración más baja. Y con eso me despido, jóvenes. Espero no haberlos bombardeado con tanta info, espero les sirva. De esta parte del canon, ¿cierto? Por ejemplo, está aquí, una vez lo hicimos. Sí, lo hicimos, parece. Acá. Ya, miren, aquí tengo un etil. Voy a intentar dibujar un etil y voy a dibujar una especie de Profe, cadena. no, ¿Ah? no se ve. O puede que ¿No? sea yo, no sé. ¿Se ve algo, no? No. Sí, estoy compartiendo. Sí, solamente. O sea, sigue lo de Paint. se ve un etil, 2-metil ciclopentano. Eso. Eso Ah, nomás. no, Así pero que nada. estaba mostrando otra cosa. ¿Qué he Pero pegado entonces o no? ¿Qué he pegado? sí está en Paint. Está en Paint todavía con el dibujo que hizo antes. Ya. Sí. Ahí lo acabo de borrar. Ya, quizás está con un poco de lag. ¿Ya? O de delay. ¿Se ve ahora el compuesto nuevo que dibujé o no? Uno que A está mí escrito por lo en menos negro. me sigue pegado. A mí también me sigue pegado. No, Podría sigue ser pegado. Sí, entonces cancelar como eso. voy a salir y voy a entrar de nuevo, ya, porque eso se hace, nada más que eso. Voy y vuelvo. Sigue grabando la reunión, pues ustedes están ahí, pero yo salgo y entro nuevamente para que... Ya, he vuelto, muchachos. Y estamos viendo quiero que ustedes
nombre de este compuesto que, bueno, ¿lo ven o no? ¿Ven el Paint ahora? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ahora profe. sí. Tengo una cadena de carbono acá de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Busco si hay una más larga. De abajo puede ser aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También es de 7. ¿Ya? Entonces tengo dos cadenas de 7 hasta el momento. ¿Cierto? Y tengo que dar preferencia a cuál. ¿Ya? Eso impacta lo que yo les mencioné al principio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en azul. Y una que empieza de acá abajo que también tiene 7. ¿Con cuál se quedan ustedes? O si hay alguna de 8 por si acaso, hay alguna de 8. Verifiquemos. De acá arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 también, o sea, no, lo mismo. Y estos dos carbonos son equivalentes porque ambos están, obviamente, empiezan de lo mismo. Después tenemos acá, desde acá arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También de 7. ¿Ya? Entonces, tenemos distintas cadenas de 7 posibilidades. ¿Ya? Una con desde acá arriba hacia abajo, esta de acá que empieza hacia abajo, ¿cierto? Pero de esas 7, una me va a dejar con una mayor cantidad de sustituyentes. ¿Cuál sería esa cadena de 7? ¿La que está en lineal? ¿La que viene hacia abajo? ¿O la que empieza este extremo en rojo? Lineal de izquierda a derecha. ¿Ya? Bueno, si hubiésemos empezado, por ejemplo, de acá arriba, ahora marcado ¿cierto? Este y este. Y son, bueno, no me sirve que es 1, 2, 3, ¿cierto? 4, 5. ¿Ya? Pero si yo hubiese comenzado, por ejemplo, de acá arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, digo, bueno, también tengo una de 7, tengo un propil y un isopropil. Pero resulta que la que acaba de mencionar la compañera, la que está marcada en azul desde el principio, también tiene 7 y tiene una cantidad de sustituyentes que son 2 propiles, o sea, 2 metiles y un etil como ejemplo acá abajo. Entonces, esa es la principal de que tiene la mayor cantidad de sustitutos, ¿ya? Tiene, por decirlo así, 2 metiles y un etil, ¿ya? Ahora viene la disyuntiva, ¿cuál es el número 1? ¿Ya? Aquí 1, 2 metil, aquí 1, 2 metil. ¿Cuál elijo? ¿Ya? ¿Qué me queda por poder diferenciar? El famoso etil, ¿ya? El famoso etil. Tengo metil y metil. Por ambos lados el metil va a ser el 2. No tendría problema, pero tengo un problema con el etil, que tiene que quedar por el lado que yo elija correcto con la numeración más baja posible. Si lo hago, por ejemplo, por la derecha en verde, en números 1, 2, 3, 4, 5. Me quedarían obviamente los radicales en posición 2, ¿cierto? El primer metil, 2,6 los metiles, ¿ya? Dimetil, así por separado nomás. Y me quedarían 5 el etil, en verde, de derecha a izquierda. En cambio, si lo hago en rojo, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? 6, o sea, me quedarían los metiles en posición, fíjense ahora, 2, ¿cuánto? 6, ya. Sigue igual, pues, profe. Pero el etil, ¿en qué posición me queda ahora? 3 etil. Entonces, ¿cuál representa la numeración más baja entre ambas? ¿Derecha o izquierda? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. 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 Entonces, por eso Izquierda. me quedo con la izquierda ya. Es un ejercicio típico que pueden, algunos fallaron por ahí, quizás por el tema de elegir la más larga y la numeración más baja siempre. Entonces, numeración más baja siempre, siempre. Profesor, Bien. pero en un caso en que usted empezara por el etil y terminara en el 1 de la cadena, porque igual ahí daba 7. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, es 7. Pero tengo Ahí. dos Entonces, sustitutos nada más, po. Si yo empiezo por acá, como tú pero dices, ok, en negro.
ahí sería otro el sustituyente, pues sería un isopropil. Pues entonces, ¿hay como diferencia entre cuál darle mayor importancia para saber cuáles ramificaciones tendrá? Porque no va a ser tu cadena más larga, pues imposible. Porque tiene 2 sustituyentes, la otra tiene 3. Ganará de 3. Ah, y ahí es más importante el de 3 que el de 2. Yupac dice que la cadena más o principal entre que tiene empate en carbono, la que tenga mayor cantidad de sustitutos. Ah, ya. Ya. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces eso. Si el hijo está en negro, ya lo había mencionado, también tenía 7. Sí, perfecto, bacán. Pero tengo un metil y un isopropil. Tengo 2 radicales. En cambio, la que yo elegí en azul, tengo 3, porque tengo 2 metiles y el etil. O sea, describe mucho más amplio el compuesto. Y eso es un norma Yupac. Elegir, bueno, este empate de cadenas, la cadena más larga y con mayor cantidad de sustituyentes. Y eso sería, estimados. Buenísimo. Buena. Nos queda unos tiempos para introducir lo que sigue de alquenos, yo creo, porque, bueno, después viene el control a las 10:10. Entonces, partiendo con los alquenos el día de hoy, vamos a introducir la nomenclatura de alquenos. Yo le mandé el solucionario de esa lección pequeña que hice de alquenos, y espero lo hayan hecho los que querían adelantar materia. Y vamos entonces con esta parte. ¿Qué nos trae lo que son los alquenos? Alquinos, grupos funcionales y nomenclatura orgánica. Vamos a tener que ver todos los funcionales que quieran, inclusive los alquinos, por ver. Así que esto va a ocurrir dentro del día de hoy, lo que quede de tiempo, hasta lo que es el próximo jueves, por ahí ya, porque nos acercamos ya a la primera evaluación, ya para después empezar con lo que son los isómeros y todo lo que es isomería, ¿ya? Entonces, tenemos, para recordar, estos compuestos hidrocarburos saturados, insaturados, ¿cierto? Recordar que ahí habíamos comentado un cierto índice de insaturación, que se debía a los dobles enlaces, presencia de doble o triple enlace o de un ciclo, ¿ya? Entonces habíamos comentado inclusive que los ciclos alcanos tenían una insaturación, ya que su número de carbono es el mismo que un alcano, pero como están cerraditos, la cantidad de hidrógeno era menor. Y de hecho los ciclos alcanos correspondían como la fórmula de los alquenos. Lo habíamos visto en esa diapositiva y cuando hicimos muchos dibujos nos dimos cuenta, ¿ya? De que los saturados o insaturados no solo dependen quizás del doble enlace, también hay ciclos que aportan con una cierta insaturación. Entonces, en caso de Yupac, ocupamos el prefijo, el localizador, canal principal y el sufijo, lo ocupamos para los alcanos ahora, y se repite, bueno, se va a ocupar de la misma forma para los alquenos, ¿ya? Aquí tenemos un alqueno que es prácticamente una versión del alcano pero insaturada, ¿cierto? Donde tenemos primero dobles enlaces, ¿ya? Los alquenos se desempeñan obviamente papeles muy importantes en la industria, como en el caso del etileno, o en el caso también de combustibles, ya sea más que nada solventes o para fabricar algún tipo de molécula que sea para síntesis, ya que el doble enlace presenta cierta reactividad. Ustedes un alqueno, chiquillos, pueden pasar un alcohol, y el alcohol pueden pasar un ácido, y así, obviamente seguir una ruta bastante larga. Entonces los alquenos son mucho más reactivos en sí que los alcanos. ¿Por qué? Porque el doble enlace del alqueno en sí es reactivo, es el enlace pi que tiene, ¿ya? Esos electrones pi pueden realizar ciertas adiciones inclusive, pueden adicionar un electrófilo a su cadena, después vamos a ver eso cuando veamos el tema de adiciones, pero que se explique que tiene un poco más de reactividad que el alcano, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, es una hormona vegetal, un compuesto que controla el crecimiento de la planta, ¿ya? Tenemos también asociados compuestos, ya que sean solventes como alquenos o combustibles, porque un doble enlace van a generar mayor energía, ¿cierto?, que un alcano, ya que ese enlace doble, al ser doble, es un enlace de mayor energía, ¿ya? Entonces la cantidad en entalpía va a ser mayor en combustión. Tenemos entonces estas propiedades como generales, presentan dobles enlaces, carbono-carbono. Es éximo que ustedes sepan que este alqueno en sí va a presentar prácticamente carbonos con hibridación sp2, ¿ya? Si tengo un doble enlace, ambos carbonos que comparten el doble enlace, ¿cierto? Tienen hibridación sp2, ¿ya? Así que eso, bien claro.
La diferencia está, si tengo un alqueno, de hecho lo habíamos visto cuando veíamos ano, eno, ino, les comentaba. En los alquenos, ¿cierto? Cuando vimos en la hibridación SP2, ¿cierto? SP y SP3, les comentaba. Cuando tengo un doble enlace, ¿cierto? SP2 y SP2. Triple enlace, SP y SP. Y cuando enlace simple, ¿cierto? SP3. Lo vimos inclusive en la primera clase que tuvimos cuando veíamos atribuir las hibridaciones a los carbonos de un compuesto insaturado, ¿ya? Y en el caso del alqueno, el alqueno más bajo, en este caso, puede ser el eteno, ya que el meteno no tiene posibilidades, porque el metano, como está rodeado de 4 hidrógenos, no hay otro carbono para establecer un enlace pi. Entonces, el alqueno más bajo es el eteno, ¿ya? Tiene un doble enlace ahí con 2 carbonos sp2, ¿ya? Entonces, la fórmula general de los alquenos son CnH2n, la fórmula que habíamos visto que indica la cantidad ya menor de hidrógeno en su estructura con respecto al alcano. ¿Ya? 2 hidrógenos menos, ya no tienen más 2. Los alquenos terminan con el sufijo eno. ¿Ya? Observación: los carbonos, bueno, involucrados en el doble enlace están con hibridación tipo sp2. Eso, por favor, muy presente. Ya, pues ya que cuando vimos hibridación, le recalcaba, chiquillos, doble enlace, ambos carbonos lo comparten, ¿ya? El triple enlace, ambos carbonos comparten SP, y así. Regla de nomenclatura, esto es extraído desde el McMurray, ¿ya? Tal cual. Y para nombrar estos compuestos que son alquenos, hay una cierta variación al final que yo se les incluí acá. Se ocupan las mismas normas parecidas al alcano, ya que se busca la cadena más larga, ¿cierto? Pero se incluye el doble enlace. En nuestra cadena más larga debo incluir ese famoso doble enlace. Por ejemplo, dice ahí, nombra el hidrocarburo principal, cadena más larga, encuentre la cadena del carbono más larga y contenga, o sea, que tenga el doble enlace, y lo más importante acá, y nombre al compuesto adecuadamente. Utilice el sufijo eno, o sea, la terminación va a ser eno, ya no alcano. ¿Ya? Entonces, este compuesto, buscamos una cadena más larga, ahí está acá, ¿cierto? Entonces, el nombre de este compuesto sería el penteno. ¿Ya? Se nombra como un penteno. Tiene 5. ¿Ya? No en este caso como lo que tenemos acá, donde prácticamente han dejado fuera el doble enlace de la cadena principal, fíjense. ¿Ya? Como un hexeno, debido a que el enlace doble no está contenido en la cadena, con 6 carbonos, no se puede obviamente nombrar como hexeno, a pesar que tengo una más larga, de 6, yo no puedo dejar fuera mi doble enlace. ¿Ya? Así que eso sea su primera observación principal con respecto a los alquenos. Ya tengo que incluir dentro de mi cadena principal el doble enlace. ¿Ya? Es una variación con respecto a los alcanos. Dígame. Lo siento por interrumpirlo, pero entonces, independientemente de que la cadena más larga sea así como de 6 carbonos, pero no tenga el doble enlace, siempre hay que incluir el doble enlace aunque termine siendo más corta de lo que sería si no lo incluimos. Sí, pasa, y de hecho va a pasar inclusive, no sé si vemos esos ejemplos, no serán tan necesarios, pero pasa por ejemplo en química orgánica, ya cuando vemos mucha nomenclatura, que hay compuestos con polidoble enlace, que ya, dado ese caso, cuando no puedo incluirlos a todos dentro de la cadena, ahí dejo un doble enlace fuera, como radical. Pero en estos compuestos que son clásicos, o más que nada los de uso regular, el doble enlace siempre tiene que estar dentro de esa cadena, sin importar si no es la más larga. ¿Ya? Tiene que estar incluido, o sea, ojalá busco la cadena más larga que incluye el doble enlace, eso es obvio. Ahora, como en el caso de este, había una de 6, se prefiere la de 5, por eso dice, cadena más larga incluida con el doble enlace, o sea, nos limitamos al doble enlace, eso no nos limita prácticamente. No tenemos libertad como de movimiento como el alcano, ¿ya? Así que eso responde a su pregunta. De hecho, si mi cadena, por ejemplo, más larga, incluyendo doble enlace, pucha, es de 5 y tenía una de 6, como en el caso en verde, dijo la de 5, porque incluye el doble enlace. ¿Ya? Ok, gracias, profesor. No pueden dejarlo como radical, a excepción que haya más dobles enlaces. Y la única opción que yo tenga de nombrar ese compuesto era que sea como un radical de doble enlace, que es un vinil. Pero ahí, insisto, en esos casos más amplios, hay un mayor número de doble enlace o triple enlace de la estructura. Es un compuesto muy insaturado para que pase eso. Entonces, después dice paso número 2, número los carbonos, ¿cierto?, de la cadena principal,
comience en el extremo más cercano el enlace doble, o si el enlace doble, en este caso, es equidistante de los extremos, comience en el extremo más cercano al primer punto de ramificación. ¿Ya? Esta regla, bueno, se explica acá abajo, fíjense, tengo este compuesto lineal, este alqueno de 6 carbonos y tengo un doble enlace. ¿Ya? Y entonces, como no tengo nada más, numero donde el extremo donde me quede el doble enlace con la menor numeración. ¿Ya? En cambio acá, en el segundo, tengo un alqueno, pero con un metil. Entonces, por el lado izquierdo tengo un metil, que es más cercano. Y por el lado derecho, ¿cierto? Tengo el doble enlace, pero me quedaría en posición, en este caso, 3, acá. Posición 3, ¿ya? Y el metil me quedaría en posición 5. Entonces, como yo siempre le insisto a ustedes, chiquillos, la menor numeración posible, alguien puede decir, pero profe, si el doble enlace tiene prioridad, ya deberíamos empezar por el lado derecho. Si usted compara ambas, en este caso, ambos nombres de compuestos, el doble enlace va a quedar igual en posición, en este caso, por ambos lados va a quedar en posición 3. ¿Ah? No va a variar su numeración, pero sin metil va a cambiar su numeración. Y que el metil cambie su numeración ya le da una numeración más alta de lo normal. Entonces, se prefiere numeración más baja en ese caso. Eso es lo que tendría que explicar esta parte del libro. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, si está X distante, se prefiere más que nada la numeración más baja del compuesto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con eso? ¿Con la numeración más baja siempre? ¿Por nuestro alqueno? No, profe. No, profe. ¿Ya? Este punto es crítico porque los errores muchas veces pasan por eso. ¿Ya? O algunos insisten en buscar por dónde le queda más cercano el doble enlace. Ya, por acá quedan 3, por acá quedan 3. Entonces, ¿cuál decido? Bueno, este tiene un metil, viejo, entonces el metil también tiene una numeración. Porque la UPAC dice numeración más baja para todos, señores. Paso 3. Este es importante, chiquillo. Dice, escribe el nombre completo, ¿ya? Completísimo. El nombre de los sustituyentes en este caso, de acuerdo con su posición, en este caso, orden alfabético en cadena, y vístelos en orden, obviamente, como tal. Indique la posición de cada uno de ellos con su localizador, ¿cierto? Y la posición del enlace. Ojo, del enlace doble, dando el número del primer carbono del alqueno y posición en el número directamente antes en el nombre del hidrocarburo principal. Eso es como la normativa antigua, ¿ya? O la tradicional que se hace en UPAC para nombrar alquenos. Si se presenta más de un enlace doble, incluye la posición de cada uno antes de nombrar el hidrocarburo principal, pero con la terminación dieno, o sea, en el caso de que haya un doble enlace repetido, un dieno. Fíjense acá, muchachos. Tengo 7, ¿cierto? Y tengo el 2 hexeno, ¿cierto? O sea, perdón, 6 el hexeno, ¿cierto? Y está en carbono 2 este doble enlace. Por la izquierda o por derecha, está más cerca a él. En este caso no es carbono 2. Y fíjense acá también el segundo, ¿ya? Este ya lo habíamos nombrado, ¿cierto? 1,2, perdón, 1, 2, 3, tengo 2 metil, ¿cierto? Guión, y ahora necesito localizar el doble enlace, ¿ya? Lo localizo, si está en 2, si está en 3, si está en 1, y está en el número 3, entonces guión 3, guión hexeno. Este 3 que está en fucsia marca la posición del doble enlace, ¿ya? Marca la posición del doble enlace. Acá abajo también busco cadena más larga incluyendo el doble enlace y tengo un penteno, ¿ya? En la posición número 1 tendría obviamente el doble enlace, así que tendría el radical que está en 2, sería 2 etil, perdón, 2 etil, guión 1 penteno, ¿ya? Fijan, si está en 1 o está en 2, lo coloco igual, ¿ya? No lo puedo omitir. Muchos dicen, por ejemplo, 2 metil penteno, ya pasaba antes, pero UPAC, ¿ya? Solicita colocar en este caso el 1 si está en el 1 o el 2 de la posición del doble enlace. Y este que está acá también, tengo un dieno y para comenzar a numerar, si a alguien le queda duda por ahí,
por izquierda o por derecha, ese doble enlace quedaría en carbono número 1, ¿ya? Entonces, el que marca la diferencia del compuesto final es la posible numeración para ese radical metil. Si ustedes empezaban por derecha, el metil quedaba en 3. Si ustedes empiezan por izquierda, el metil quedaba en 2. Entonces se sugiere numeración más baja. Por eso, 2-metil con numeración más baja, 1,3, ¿cierto? Que indican dos posiciones de doble enlace, el 1 y el 3, buta-dieno, indicando que hay dos insaturaciones. ¿Alguna pregunta con eso? No, profesor. ¿Ya? Recuerden, chiquillos, la numeración acá por ambos lados da lo mismo, porque tengo doble enlace en posición 1 y 3, ¿ya? Insabablemente, porque el compuesto prácticamente es casi simétrico, pero el metil marca la diferencia ahí a la hora de quedarme con una numeración, ¿ya? Siempre la más baja. Esto se los coloqué acá porque causa conflicto con respecto a los nombres. Y aquí vamos a hacer una aclaración bien importante. Miren, la IUPAC en el año 93 cambió su forma de nombrar estos compuestos insaturados y solicitó, o sea, más que nada propuso a la comunidad química orgánica que el número localizador del doble enlace no fuese antes del compuesto ya final escrito con su sufijo, sino que fuese incluido dentro del sufijo. Por ejemplo, el compuesto que ustedes llamaban ahí, por ejemplo, 2-buteno, que está acá, pasó a llamarse como 2-but, o sea, en este caso, but-2-eno. O sea que el 2 se ha incluido prácticamente antes de lo que es el sufijo. O sea, but, prefijo, guión, localizador, sufijo. ¿Ya? Esa fue la adaptación que la IUPAC recomendó a la comunidad científica y no tuvo bastante aceptación, ya no tuvo mucha, como no les gustó mucho a la comunidad, lo que nada pasó que actualmente ustedes se pueden encontrar con ambos tipos de estilos, ¿ya? Con el antiguo IUPAC, que estamos viendo arriba, que es el que más se usa en química orgánica, y el de abajo, el de 1993. Yo para el curso voy a preferir el de arriba, me voy a ir directamente por el de arriba, ¿ya? Por el tradicional, el antiguo. Ahora, si hay algún paper, en este caso, o algún compuesto que esté escrito en inglés, generalmente por británicos o americanos, pueden encontrar estas variaciones. Fíjense acá. El compuesto que antes nombrábamos como 2,5 dimetil 3-hepteno, como que el 3 estaba en doble enlace, ¿cierto? Ahora, según la nueva variación de IUPAC del 93, proponía que fuese 2,5 dimetil, eso no se cambia, pero hept, ¿cierto? De 7 carbonos, el prefijo de 7, guión 3, en este caso la posición del doble enlace, y eno, la terminación. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es como la variación que puede tener su alqueno. ¿Y por qué prefiero la antigua? Porque en el caso de compuestos funcionalizados e insaturados se vuelve muy complejo todo esto. Ocupar la del 93. Sin embargo, le hago el hincapié que si algún día, por ejemplo, ustedes ven una página o algún paper, en este caso, puede que el autor tome este tipo de nomenclatura. Entonces, ambos sistemas que tenerlos presentes, ¿ya? Pero yo para el curso para nomenclatura, en respuesta, prefiero el antiguo, ¿ya? Pero en algún solucionario o en alguna guía que les coloque, quizás venga con el nombre, en este caso, después del 93 o de ecuación. Inclusive en el Pine, por ejemplo, es un libro de orgánica que el Pine o el Wade ocupan mucho esta nomenclatura nueva, ¿ya? Eso. No sé si la habían visto antes esta nomenclatura, este tipo de agregar el localizador entre prefijo y sufijo. Yo al menos tenía que hacerlo así en el colegio. ¿Así? Muy bien. Sí, la nueva. Ya, muy bien. Entonces estamos acostumbrados ya a usarlo, ¿ya? Al menos a mí, con los dobles enlaces, solo, por ejemplo, un buteno, no me hacían separarlo, el but, el 2 y el eno. Claro, la antigua del 93. Claro, sí, son muchas variaciones. Ya dependiendo de... Lo que pasa es que esto se ha distorsionado, entonces muchos dicen, no, la de 93 es la aceptable, la otra no, ya fue. No. Yopac dijo, a ver, chiquillos, juntémonos a tomar café y comer rosquillas, ya. Miren, tengo esta después que comieron todo, estaban todos ya comiendo, tomando ahí un café, después algo más. Les dijo, miren, esta es la nomenclatura. Y todos dijeron, nada. ¿Ya? Entonces, yo creo que en el caso de algunos sí lo tomaron,
otro caso no. Entonces, se topa mucho con los papers, en este caso, diferentes países que tienen este tipo de función y nomenclatura. Pero, si ustedes se lo enseñaron de una forma u otra, puede aplicar cualquiera. En todo caso, la respuesta, en las pruebas que yo voy a hacer de nomenclatura, voy a incluir los dos tipos como correcta, para que nadie tenga problemas. ¿Ya? ¿Ok? Si preguntamos, por ejemplo, este mismo ejercicio, yo voy a incluir la respuesta con la antigua y con la moderna. Y sería. Así que, da igual con cual que responda, se respeta los guiones, ¿cierto? Y la numeración y todo eso, tendrá igual su ejercicio correcto. No hay problema. Y eso, resumen, tenemos ahí algunos compuestillos, ya, los que hemos visto, resumen lo más importante, lo de abajo, la nueva y la antigua. Y vamos a algunos ejercicios, pues, del que no. Vamos entonces, ustedes van a hacer el primero, yo voy a hacer el segundo y así vamos a ir hasta llegar al cuarto. ¿Les parece? Comencemos. ¿Cuál sería el nombre del Profesora, primero? una consulta. Dígame. ¿El control es a las 10? A las 10, 10. ¿Hasta las 10:30? 10, 10 hasta las 10:50, me parece. ¿Pero se cierra a las 10:50 para juntar algún documento o es hasta las 10:50? Porque a las 10:50 tenemos biomatemática. No, 10:50 se cierra tiempo como disponibilidad, pero el tiempo de resolución son 20 minutos. Es como, por último, en el caso extremo, que alguien se tarde muchísimo en entrar, tiene hasta las 10:50 para entrar. No hay que ocultar ningún archivo. Ah, ya, Y es por la profesor, UCM, entiendo. ¿cierto? Gracias. Sí, el tiempo de disponibilidad, lo dije ya. Vamos a dejar incluso para las 10:50 porque, no sé, alguien, por ejemplo, tiene un problema y logra ingresar a las 10:30, tiene justo hasta entrar a biomatemáticas para poder dar el control. ¿Ya? Entonces, lo dejo disponible de 10:10 a 10:50 para que ustedes, esos 20 minutos que dura, lo administren dentro de esos 40 minutos, ¿me entienden? Ah, pero profesor, entonces uno comienza la prueba y son 20 minutos. Sí, 20 minutos dentro del tiempo total, que está disponible Bien. el instrumento. Ok. Profe, Ahora, una pregunta, a las 10 nos podría dar 5 minutos antes de que empiece el bueno, taller. sí, bueno, o ahora, bueno, les dejo los ejemplos del Keno y ustedes los pueden hacer y después los vemos en la clase, como quieran. Si dan la diapositiva, tener los ejemplos y no tengo las respuestas de esto así porque no los creé ayer y como que me acosté súper tarde, pero tengo después del alquino aquí ejemplos y todo y tal la respuesta, así que no hay problema. Ya les puedo dar un tiempo ahora para que descansen si necesitan y se preparen más si es necesario. De hecho, dejemos este tiempo para consultas, para el control, pues ya que más que nada quedan poquitos minutos. No sé, yo hasta acá con Alqueno entonces hasta al menos vimos las reglas para numerar y después les puedo mandar una guía de ejercicios, como esto. Tal cual pasó con Alcano, ¿ya? Se las puedo dejar por último en el fin de para que la puedan hacer, ¿cierto? Y la diapositiva se la voy a subir hasta Alquinos también para aquel que quiera adelantar materia y todo eso. Podríamos adelantar eso, porque la próxima semana tendríamos que ver ya todo lo que va a quedar aquí de grupo funcional y ver todo esto. El próximo jueves y viernes nos vamos a meter en todo esto. Nomenclatura de acetona, éteres, ácido carboxílico. El jueves, ¿ya? Así que el jueves va a ser un poco desgastante, muchachos. Pero vengan con algo para comer, ¿ya? Un tecito. Pero yo creo que si grupo funcional no es tan difícil, pues ya tenemos ciertas apreciaciones. Las reglas son como las mismas después de aplicación, así que no tengan como miedo de que las reglas son distintas. De hecho, cuando veo funcional es más fácil porque el carbono número 1 ya no me complica. Es el grupo funcional el que el carbono número 1 muchas veces. ¿Ok? Eso, muchachos. Entonces lo dejo hasta acá con Alquenos para que tengan su tiempo. Estos minutos que quedan de aquí a las 10, quedan 2 minutos, alguna consulta, pregunta, duda. Les voy a dejar una guía de alquenos, entonces, similar a la que mandé de alcanos para que practiquen nomenclatura de alquenos con lo que vimos hoy día, ¿ya? Con los dobles enlaces, con la nomenclatura, en este caso antigua, va a estar quizás la respuesta, porque así la he trabajado yo. Si está en inglés, es la nueva, porque trabajo con dos plataformas, ¿ya? Tengo muchos ejercicios con nomenclatura antigua y nueva, que está en inglés, pero sirve los solucionarios, así que cualquier cosa me pueden también preguntar. ¿Alguna consulta, chiquillos? Final, última, por ahora.
Profesor, el otro día Dígame. usted subió en Teams una guía que salían 4. A ver, Sí, también subí ese vamos a ver. solucionario. Es como una lección, dice ahí, está subido en archivos de docencia. O sea, carpetas de material Ah, docente, sale solución, alquenos, clase, algo así. ya, profe. Y ahora en esta que estamos haciendo ahora, por ejemplo, yo ya hice 2. ¿Esa también va a subir el solucionario o está en la otra Sí, diapo? sí, no lo voy a subir completo. Esta que planteé acá, ¿cierto? Que alcancé a mostrar aquí, Sí, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Ya, pues yo los voy a subir a una guía, los voy a colocar algunos más y los voy a mandar tal cual la guía de arcanos mejor, para hacer una guía de arcanos también. Eso. ya, profe, muchas gracias. Y se alcanza, mira, se alcanza a hacer una lección, como la que fue, porque me gustó la lección, porque ustedes pueden practicar y como estar adentro del control, también voy a hacer una para arcanos, o sea, para arcanos, perdón. Así que ahí también estén atentos a su plataforma, para que puedan practicar y todo eso. ¿Ya? Así que el próximo jueves, chiquillos, seguimos con, bueno, terminamos con arqueno, alquino y ojalá funcionales, y después el viernes para ir potente con los isómeros. ¿Ya? La isomería más que nada, porque nuestra prueba, si no me equivoco, es en el calendario. Déjenme ver el calendario. El Cualquier cosa, 23 chiquillos, miren el calendario. de abril. Siempre para los contenidos, miren el calendario, para los controles y todo eso. Ya, porque a veces yo le hago a otros cursos más, entonces a veces ando como un poco concentrado en estas cosas, pero cualquier cosa miren el calendario que le hice yo con las evaluaciones y los contenidos. Y la prueba es el 23 de abril, ¿cierto? Entonces nos queda, bueno, nos queda, hoy día estamos a primero, normal, nos queda la clase del 8, ¿cierto? Para terminar ya de ver lo que es nomenclatura. Después la del 9, que si que pasamos un poquito de nomenclatura, terminamos ahí, empezamos a ver isómeros, ¿cierto? Con todo lo que es el tema de cadena, constitucionales, geométricos, vamos a empezar a ver la isomería de los alquenos con respecto a E y Z, que es otra cosa que no he nombrado hasta ahora. Después vamos a ver obviamente alguna reactividad de alquenos, que empecemos a recordar conceptos de reactividad con respecto a la hibridación, ¿cierto? El tipo de enlace. Y ya teníamos nuestra prueba número 1. Esa sería la actividad que queda. El control número 2 sería también acá el día 22 de abril. Sí, me falta un par de semanas, ¿cierto? Y eso, pues, Profesor, muchachos, dígame. entré a la UCM y me dijo que el control se abría a las 10:10. Sí, 10:10, Ah, hasta ya. las No, sí, es 10:50. que. Por Ya. eso este tiempo Esa era. ocúpelo para descansar. Si quieren se desconecten, muchachos, yo les doy las gracias por la asistencia, por la buena onda de siempre. Espero les vaya bien. Está pensado para que lo puedan resolver en esa cantidad de tiempo. Ya son 2 preguntas de nomenclatura, pero con eso al menos se consideran todo el tiempo como total 20 minutos. Ojo, por ejemplo, a las preguntas de alternativa, vean bien lo que se pide, si es IDH, si es hibridación, ¿ya? No tengan como apuro en hacerlo, tómense el tiempo y que les vaya muy bien, les deseo éxito, chiquillos. ¿Ya? Muchas